Hermanos, ¿cómo les va? Soy Matías González. Yo he estado en muchos videos de YouTube, ¿cierto? Y me ha impulsado un aficionado de lo que es la filosofía, la antropología, lo que es la teología cristiana. Me ha impulsado a los años del converso dentro de lo que es siguiendo a Jesucristo, dentro del Evangelio de Jesucristo, después de haber ejercido fe y haberme arrepentido sinceramente de lo que es de mis pecados, ¿cierto? Para una conversión nueva, una mentalidad nueva en Jesucristo, algo edificante que me sucedió en la vida, y eso fue, y se lo agradezco y le doy gloria a Dios por la oportunidad que se me dio de estar declarando este evangelio permanentemente. Muchos sé que critican a lo largo del tiempo y dicen el cómo puede ser que Matías haya tenido esa conversión, o no puede ser que Matías no es realmente o no tiene la capacidad o la habitualidad, ¿cierto?, de ejercer el Evangelio de esa manera. Yo por estos medios se lo declaro en el nombre de Jesucristo, que si todos estamos con un corazón predispuesto y dispuesto más que nada a servirle al Salvador, yo creo que sí podemos tener la oportunidad de declarar el Evangelio, siempre y cuando tengamos autoridad. En vez de criticar, a veces yo pensaba, en vez de criticar, nos pondríamos a hablar y a decir, bueno, ayudaríamos a Matías a que tenga una mejor información y educación sobre el tema del cristianismo. Bueno, yo soy converso y lo único que te puedo declarar es por espíritu, ¿cierto? Después de haber leído las escrituras, tan solamente por espíritu, la palabra de Dios. Yo no tengo los hábitos que tienen muchos y los conocimientos, no. Eso estoy más que convencido, pero hay cosas que no me gustan de la hipocresía o la crítica del punto de aquellos que tienen más teología sobre este punto del Evangelio. Bueno, en uno de los evangelios que habla en San Marcos es ir y hacer discípulos, ¿cierto?, a todas las tribus, naciones y lenguas, ¿cierto?, bautizándonos, aquel que cree, bautizándonos en lo que es el bautismo de agua, ¿cierto?, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Para aquel que cree y persevere hasta el fin, hasta que el Señor venga. Hoy les voy a declarar en este minuto, rapidito nomás, no tenemos mucho tiempo para bajar este video, espero que lo puedan compartir y apreciar. Hoy le vamos a declarar sobre Romano 8, capítulo 8, dice, ahora, eso se llama viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida y en Cristo Jesús me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, hermano, ya solamente teniendo fe en Jesucristo, ejerciendo fe en el Salvador y Redentor del mundo, ya somos justificados del pecado. Ya somos perdonados si nos arrepentimos sinceramente de lo que es de nuestros pecados ante Dios y los confesamos con nuestra boca, sabiendo que el Señor es Salvador y es digno de perdonarnos después de haber resucitado. Yo creo que nosotros, después de arrepentirnos de nuestros pecados, nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que podamos renovar después nuestros convenios con Dios en el pacto eterno que ha hecho por nosotros para vida, no para muerte. Porque lo que es de la carne, lo de la carne piensa, y lo que es del Espíritu, el Espíritu piensa. Hermanos, le declaro las miles de bendiciones para todos ustedes y espero que tengan un arrepentimiento sincero, verdadero, una conversión sincera y verdadera ante Dios el Padre Todopoderoso, dueño de todo este mundo, dueño de tu vida, dueño de mi vida, dueño de la vida de cada uno de ustedes y de cada uno de sus pensamientos, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para que puedas ser perdonado, porque esto hace la ley y los profetas. No hace falta, Padre. No hace falta, Señor Jesucristo, que venga cuando nosotros sabemos que somos obedientes, pero a veces nos tira más las cosas de la carne, las cosas de este mundo, el afán de este mundo, que las cosas del Espíritu. Busquemos al Espíritu Santo que está y que mora y quiere morar entre nosotros, siempre teniendo un corazón predispuesto ante el Señor y recibiéndolo, porque Él está a la puerta para que todos ustedes acepten al Señor Jesucristo y sean vivificados en el nombre poderoso de Jesucristo. Le declaro las miles de bendiciones y la autoridad y el poder se me dio desde lo alto, aquí en lo que es en la iglesia de Jesucristo, por la imposición de manos. Te declaro en esta conversión que he tenido, yo sé que el Señor va a restaurar tu vida y que va a prosperarla, siempre y cuando somos obedientes. Si no, el Señor no puede cumplir su promesa. Hay que ser obediente. No es costoso, no es fácil tampoco, pero sí se puede, porque para lo que Dios es imposible, para el ser humano es imposible. Para Dios todo es posible, mejor dicho, y para el ser humano es imposible las cosas, ¿eh? Entonces te declaro en el nombre poderoso de Jesucristo la verdad del Evangelio, que es la verdad que restaura la vida, que sana el cumplimiento de estos tiempos que estamos pasando en pandemia. No le deben temer a lo que es la pandemia, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En cuanto dirás tú al Señor tu Dios, que en Él confiará, solamente en Él y no en el brazo de carne. Hermanos queridos, aquí desde lo que es este lugar, estoy declarándoles la buena nueva del Evangelio que el Señor mandó a predicar. No importa que lo que tengas o que no tengas, no trates de mirar con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, para tener una vivificación del Espíritu Santo en nosotros que mora. Estemos dispuestos a recibir al Señor, nuestro Salvador, en el nombre de Jesucristo, para que podamos ser remitidos de todos los pecados y para que podamos tener una vida de sanación, una vida eterna, una vida abundante, una vida de gozo, una vida de placer en esta vida que estamos pasando tribulaciones, tormentos. ¿Cuántos muchos no están necesitando de la palabra de Dios en este momento? ¿Cuántos muchos no están necesitan de esa gracia, ¿cierto?, que el Señor está dando? Pero solamente tenemos que ser obedientes, orar al Padre que está en los cielos y en el nombre de Jesucristo y pedirle: Padre, ayúdame, sáname de esta tribulación, esta tristeza, esta angustia, de este dolor. Sáname, Señor. Te tienen que pedir sinceramente de corazón y el Señor estará cumpliendo su obra. Aquí Matías González para todos ustedes desde lo que es Argentina. Espero que puedan compartir este video para aquellos que no se queden sin escuchar la palabra de Dios. Gracias, cuídense. Hasta la próxima.